es amor. Buenos días, hermanos. Acá tengo que hacer así. Normalmente en la congregación tengo que hacer así. Lo sumo así, pero acá hay que girar un poquito la cabeza. Bueno, gracias por la invitación, gracias mis hermanos por estar en esta mañana. Y realmente, cuando el pastor Félix me dijo de venir, uno siempre consulta al Señor. ¿Qué llevo? ¿Qué hablo? Porque uno, obviamente, que tiene la necesidad de tener la seguridad del Señor, que la palabra que lo va a traer es justamente la palabra que hace falta. Si bien toda la palabra de Dios está inspirada y es útil, como dice el libro de Timoteo, uno trata de buscar al Señor, ¿no? Siempre lo he tratado de hacer cada vez que tengo que preparar alguna reflexión, algún sermón, porque indudablemente a veces uno quisiera hablar lo que uno quiere, pero no es lo correcto. A veces es buscar la presencia de Dios y decir, bueno, ¿qué es lo que tienes? Y el Señor me llevó una palabra que esta mañana vamos a compartir. Quiero decirles, mis hermanos, que en esta mañana tengo una palabra de fe, una palabra de confianza, una palabra de aliento. Digo esto porque normalmente a veces los pastores somos bastante duros y a veces tenemos que traer una palabra dura de Dios, una palabra de juicio, una palabra de arrepentimiento del pecado. Pero como vamos a ver en esta mañana, es una palabra de fe, una palabra de aliento para nosotros hoy, a pesar de que fue escrita hace miles de años y en la experiencia de un hombre como fue el rey David, ¿no es cierto? Entonces, yo les voy a invitar a que busquemos en el libro de Salmos. Perdón. Vamos a buscar allí el Salmo 13. Dice así la palabra de Dios, Salmo 13, en la versión Reina Valera 60, tiene como un subtítulo que dice al músico principal, Salmo de David. Y después voy a explicar un poquito gracias. Vamos a leer el texto. Dice así, Salmo 13, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma la muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo reparara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es un precioso salmo, muy breve, que resume, como vamos a ver esta mañana, la mejor manera de expresar un lamento, ¿no? Bueno, de alguna manera expresar un lamento, ¿no? Y miren, queridos hermanos y hermanas, yo no conozco sus vidas, ni el momento presente que ustedes están viviendo, pero es posible que alguien aquí esté pasando, o haya pasado, o esté en ese proceso de una experiencia similar a la de David. La Biblia dice, por ejemplo, en Job capítulo 5 y versículo 7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y yo creo que
Tal vez muchos de nosotros, si no todos, en algún momento de nuestra vida, y si estás pasando en este momento por esa situación, te has preguntado ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que pasar por esto? ¿Hasta cuándo no me vas a responder, Señor? ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo nosotros vemos que hay muchos hasta cuándo en la palabra de Dios e incluso en los salmos, pero podríamos decir, en este Salmo 13, en 2 versículos, solamente hay 4 hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo. Es una expresión indudablemente de sentirse solo, de sentirse abandonado, de ver que Dios no está respondiendo. Y como yo leía recién el versículo 7 del capítulo 5 de Job, el hombre nace para la aflicción. Ayer justamente hablaba con mi esposa y repasaba ese texto, ¿no es cierto?, que dice en Mateo 16:33, que son palabras del mismo Señor Jesucristo: en el mundo tendrán aflicción. Pero es interesante porque el versículo anterior dice: estas palabras les he hablado para que en mí tengáis paz. Indudablemente que estamos en un mundo de aflicción, hermanos. Estamos en un mundo donde, a causa del pecado, a causa de la desobediencia de Dios, a causa de la maldad que hay en nuestras vidas, se vive en tremenda aflicción, de todo tipo. Pero a veces nosotros, siendo cristianos, siendo creyentes en Jesucristo y habiendo recibido en nuestra vida al Señor justamente como Señor y Salvador, pasamos por situaciones y a veces nos preguntamos: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar, no? Y es interesante algunas cosas que estudiando esto encontré, que simplemente son para nuestra información. Después vamos a analizar un poquito el Salmo y vamos a ver cómo lo podemos aplicar para nuestra vida personal. Pero, por ejemplo, en los Salmos, de acuerdo a lo que yo leía, hay al menos 3 grandes grupos en que se los puede identificar. Por supuesto que hay otros salmos también, pero básicamente hay 3 grupos de salmos. Los salmos de lamentos, que llamativamente es el 44% de los 150 salmos, o sea que esto más o menos equivale a 66 salmos, 66 salmos de lamento. Hay 48 salmos de alabanza y hay 12 salmos de gratitud. Es decir, que como nosotros vemos, mayoritariamente los salmos son poemas, pero que también son expresiones del corazón, son salmos de lamentos, de pesares, de sentir aflicción, de sentir angustias. Y a veces podemos pensar que el lamentarnos de nuestras aflicciones, pruebas extensas, como a veces tenemos, tristezas o penas, no es alguien o no es de alguien que dice llamarse cristiano. Y sin embargo, como vamos a ver, hermanos, es algo normal. ¿Por qué? Porque forma parte de la naturaleza de nuestro mundo, la aflicción, el lamento. Pero como vamos a ver en esta mañana, mis hermanos, y esta es una palabra que realmente el Señor quiere traernos a todos, empezando por mí, para alentarnos. Este salmo va a cambiar del llanto al canto, porque va a terminar justamente donde dice ahí David: cantaré al Señor porque me hizo bien, ¿no? Ahora, nosotros vemos en la Biblia cómo hombres piadosos de Dios como Moisés, Abraham, Jacob, Job y el mismo David se expresaron ante Dios de esta forma respetuosa, honesta, pero expresando sus sentimientos. A veces, y como vamos a ver, porque nos enseña así la palabra, a veces uno tiene temor de expresar sus sentimientos. Pero nosotros vemos justamente en estos hombres de Dios, y por supuesto hay mujeres de Dios también piadosas, que expresaron sus sentimientos ante Dios, a veces sus tristezas, sus lamentos, como podemos ver. De hecho, es interesante porque
el profeta Jeremías escribió un libro que se llama Lamentaciones. Es interesante esto porque justamente incluso al profeta Jeremías se lo conoce un poco como el profeta llorón. Pero fíjense qué interesante, ese libro de Lamentaciones es tan precioso que en una parte dice, por ejemplo, en el versículo 22 y 23 del capítulo 13, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y sobre esta expresión de grande es tu fidelidad se hizo ese himno tan conocido, tu fidelidad es grande. Y está escrito en el libro de Lamentación. Y ahí podríamos decir dos grandes libros con una gran diferencia. En el libro de Lamentaciones vemos un tipo de lamento respetuoso, sumiso ante el Señor, en una búsqueda sincera y podríamos decir en una búsqueda sabiendo las limitaciones que nosotros como seres humanos tenemos. Y está el libro de Números. El libro de Números es una queja constante, un lamento constante, pero Dios tenía que traer muerte sobre esa gente que se quejaba porque se quejaba en soberbia, orgullosamente, enfrentando a Dios, quejándose de una manera altiva. Y sí, era un lamento, pero nada que ver con lo que Dios realmente entiende, por ejemplo, este lamento del Salmo 13 o el libro de Lamentaciones de Jeremías, o tantas otras expresiones de aflicción que tuvieron hombres y mujeres de Dios, ¿no es cierto? Ahora, nosotros como David sabemos de la soberanía de Dios. Dios es soberano y en su incomparable amor y compasión por nosotros, cuando nosotros pasamos por duros momentos, por aflicciones, hermanos, siempre puede surgir un hasta cuándo. Y no te sientas mal, hermano, si te surge ese hasta cuándo. Porque es algo que Dios comprende. Y Dios, a pesar de que es soberano, como vamos a ver, porque David de alguna forma él se sentía abandonado por Dios. Él sentía que Dios, y de alguna forma un poco extrema, él dice, me he olvidado para siempre. A pesar de eso, Dios conoce nuestras situaciones. Y es importante porque Dios, a través de lo que nos enseña David, es que nosotros debemos lamentarnos ante Dios, pero mientras tanto tener un proceso de dependencia, de oración y de espera. David escribió muchos salmos, pacientemente esperé a Jehová. Y la expresión pacientemente esperé, en el original, significa esperando esperé. Esperando esperé. Y eso es lo que realmente Dios quiere llevarnos en esta mañana, que nosotros podamos pensar y considerar, de que aunque estemos en un momento duro, difícil, y aunque surjan nuestras emociones, nuestros sentimientos de un hasta cuándo, Dios conoce nuestro corazón. Y Él no nos dejará soportar más de lo que podemos, porque su palabra también lo dice. Y es importante, mis hermanos, expresarle a Dios, que nos creó, que nos conoce, nos formó, estos sentimientos. Es importante que nosotros, nuestro lamento, nuestra queja, la hagamos a Él. A veces somos propensos a quejarnos contra nuestra esposa, contra nuestros hijos, contra nuestro jefe, contra un montón de cosas, contra los hermanos en la iglesia, pero esas quejas, esas emociones, esos sentimientos que tenemos, quizás de angustia, de tristeza, debemos llevarlo a Dios, porque acá nosotros vemos que Él se dirige al Señor. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? Y ese es el principio fundamental que nosotros debemos entender. Ahora vamos a entrar un poquito en el Salmo 13. Este salmo muy probablemente fue cuando David era perseguido por Saúl. Habla mucho de los enemigos, como vimos en la lectura. Pero David tuvo muchos enemigos y tuvo muchas persecuciones. Lo persiguió Saúl, lo
lo persiguieron los filisteos, lo persiguió su hijo Absalón. Es decir, que nosotros encontramos en la vida de David muchas situaciones en las cuales él podría haber escrito este salmo. Se cree que muy probablemente este salmo se escribió cuando era perseguido por Saúl, pero podría ser otra situación. Lo importante es que él se sentía realmente perseguido, se sentía mal con sus enemigos y también se sentía de alguna forma abandonado por Dios, ¿no? Él escribió, o mejor dicho, la palabra de Dios escribe referente a su confesión en 1 Samuel 23. Solo hay un paso entre mí y la muerte. Esto indudablemente hacía que David se sintiera realmente muy angustiado. Él sabía que Dios lo había llamado a ser el rey de Israel. De hecho, el profeta Samuel fue a ungirlo, ¿no es cierto? Pero él vio en ese periodo, hasta que él realmente llegó a ser rey, un tremendo malestar interior. Hubo 14 años hasta que llegara al reinado. Y en esos 14 años fueron años de durísimas pruebas, persecuciones, hasta tuvo realmente momentos, como dice acá, hay un paso entre mí y la muerte, ¿no? Pero por la gracia del Señor, David convirtió sus sufrimientos en canciones y dejó esas canciones atrás para alentarnos en nuestras pruebas. Es interesante porque el Salmo dice al músico principal, ¿no? Como dije antes, el músico principal era el director del coro en ese tiempo, ¿no es cierto? Y lo que uno podría decir, pero era el rey, no tiene vergüenza de escribir esta cosa, no se avergonzó la vida de escribir esto, ¿no? Y no solo no se avergonzó, sino que se lo mandó al director del coro para que la iglesia lo cante, para todos aquellos que eran los que estaban en el coro y cantaban en las distintas liturgias y reuniones que hacían allí, lo cantaran. ¿Por qué? Porque de alguna forma David quería enseñarle que por más que él fuera un hombre de Dios, un hombre elegido por Dios, también pasaba por eso. Que se sintió a la misma altura de cualquiera de nosotros. A veces la gente piensa que, bueno, que un pastor o un líder, digamos, es una persona que ya se ha consolidado, tiene toda la fuerza, tiene toda la espiritualidad, está totalmente consagrado, entonces nadie lo toca. No. Esto es algo que, por lo que vemos en el ejemplo de David lo vivió siendo un hombre que sabía que había muchas injusticias que se cometían contra él, porque Saúl hacía lo malo, sin embargo parecía que no le pasaba nada, y él, que trataba de obedecer a Dios, le pasaba de todo. Pero él dice, no, yo no me voy a avergonzar de esto, porque esto es lo que yo puedo expresar a mi Dios. Como él dice en el versículo 3, Jehová Dios mío, dice. Qué interesante es esto de que él asume que Dios era suyo, ¿no? Y entonces no solamente no se avergüenza, sino que le dice al director del coro, canten esto, porque seguramente había muchísima gente que tenía esos hasta cuándo, Señor, hasta cuándo. Y entonces este primer salmo está dividido en 3 partes. Fíjense que están separados, por lo menos en mi Biblia se notan, pero sí está separado, los versículos 1 y 2, 3 y 4, y 5 y 6, ¿no es cierto? Ustedes ven que incluso hay una distancia, hay doble renglón entre la dimensión que hay entre estos 6 versículos, ¿no? Serían 3 partes de 2 versículos cada uno, ¿no es cierto? Y en la primera parte nos habla de la lucha interna sobre sus sentimientos, ¿no? Los versículos 1 y 2. Él dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿No? Como dije recién, David sabía que Saúl no estaba haciendo las cosas bien, sin embargo, parecía enaltecido sobre él. Y él, que trataba de ser obediente al Señor, estaba siendo oprimido. Entonces surgen esos sentimientos. Señor, ¿por cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Por cuánto tiempo tengo que esperar?
Y esta es una pregunta que puede preguntar cualquier corazón que aún está bien con Dios. Uno puede decir, bueno, hay gente que a lo mejor le están pasando cosas como consecuencia de su pecado y obviamente Dios está tratando de disciplinarlo, Dios está tratando de hacerle ver la necesidad del arrepentimiento, pero a veces la persona está caminando con Dios, está siendo obediente a Dios, está buscando al Señor, vivir en sus mandamientos, y sin embargo las luchas parecen no terminar, las pruebas no terminan de arreglarse las cosas, sufrimos de distintas situaciones. Entonces surge ese hasta cuándo. Y entonces David, ¿qué dice en el versículo 2? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Y esto sucedía porque David sentía que estaba siendo ignorado por Dios, que estaba siendo olvidado por Dios. Entonces, así como él veía que Dios no le respondía, empezó a buscar en él mismo alguna situación. Por eso, alguna solución a esta situación. ¿Por qué? Porque él dice, con tristezas en mi corazón cada día pongo consejos en mi alma. ¿Qué quiere decir? Él se hablaba a sí mismo y decía, no, bueno, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello, voy a ver cómo resuelvo esto. Él buscaba en sí mismo la solución a su problema. Por supuesto, no le iba a encontrar. Y entonces él, sabiendo que Dios era su Dios, como dice el versículo 3, aún así él estaba tratando de buscar soluciones en su propia vida, en su propia alma, en sus propios sentimientos. Indudablemente, David se sentía solo, David se sentía abandonado por Dios. Y David trató varias maneras de vencer al enemigo. Pero por supuesto, eran todas propuestas humanas, propuestas de su corazón. Por eso encontramos en el Proverbio, capítulo 3 y versículo 5, que nos dice que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino en el Señor. Porque aún nuestra propia prudencia nos puede engañar. De hecho, la Biblia nos habla que el corazón es un lugar engañoso. Y a pesar de que David era un hombre de Dios, amaba a Dios, buscaba a Dios, él trataba de resolver su situación en él mismo. Entonces era una lucha interna que tenía con sus sentimientos, ¿no es cierto? Había nubes de tormenta en el cielo ocultando el sol, pero el sol sigue brillando, ¿no es cierto? Uno a veces cuando ve que está nublado dice, bueno, no hay sol. No, el sol está arriba de las nubes. Siempre. Y siempre hay solución en Dios para nuestras tormentas, ¿no es cierto? Como decía recién, los sentimientos son engañosos, mis hermanos. Lo dice el profeta Jeremías, ¿no es cierto? Que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y haciendo una pausa acá te pregunto, ¿te has sentido así? ¿Te has sentido así? Que buscas al Señor, oras y estás orando por algo, quizás hace años, y no ves la respuesta. Y entonces te sentís como David, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a esperar? ¿Hasta cuándo no seguir así? Es probable que te hayas hecho esta pregunta, como yo también me he hecho en distintas circunstancias de mi vida. Y a veces parece que las pruebas no terminan, y a veces parecen eternas, y a veces parecen como dice David, te olvidaste de mí, te olvidaste de mí. Y no solamente dice, te olvidaste de mí, para siempre, o sea, en ese extremo, bueno, nunca más vas a fijarte en mí, ¿no? Sin embargo, Dios estaba aquí, como decíamos, por más nubes negras que veamos, el sol siempre está por encima. Es interesante, por ejemplo, cuando ustedes recuerdan, o a lo mejor lo pueden después leer en Génesis 42, cuando Jacob oyó la noticia de que Simeón había sido tomado como rehén. ¿Se acuerdan cuando José estaba en Egipto y van todos los hijos de Jacob a tratar de buscar alimentos allí? Bueno, José los reconoce que eran los hermanos, ¿no? Entonces, pide algunas tretas, ¿no? Para poder averiguar, sacar información.
el padre había quedado con los chicos en camino allá en tierra de Israel. Y entonces en un momento dice, bueno, Simeón se va a quedar acá conmigo, yo lo tengo acá hasta que ustedes me traigan a mi camino, ¿no? Claro, cuando ellos van, imagínense, los hermanos en el camino diciendo, no vamos a ir para. Ya había desaparecido José, que obviamente no lo habían mandado, sino que justamente había llegado a ser uno de los principales de Egipto, ¿no? Pero Jacob no lo sabía eso. Entonces ellos pensaban, bueno, ahora vamos a decirle que encima quedó Simeón allá y que tenemos que llevar a Benjamín, va a matar. ¿Y qué llega a decir Jacob en ese momento? Cuando ellos le dicen que Simeón había quedado allá cautivo, la palabra dice que cuando él se enteró de esto, él dijo que todo estaba contra él. Ese es el sentimiento de Jacob, todo está contra mí, todos están contra mí. Cuando en realidad Dios estaba trabajando, ¿no es cierto? Y estaba preparando todo para que funcionara para él, porque iba a tener un encuentro con José y demás, ¿no? Pero a veces nos sentimos así, todo está contra mí, todo está contra mí. Parece mentira, pero todo está contra mí. No llegamos a tener esos sentimientos como los que tuvo David en este salmo expresado. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? ¿Cuánto tiempo más? ¿No? Pero David comprendería lo que escribió en el Salmo 31:15 y él aprendió a reemplazar la pregunta ¿cuánto tiempo, Señor? ¿O hasta cuándo, Señor? Con la afirmación mis tiempos están en tus manos. Qué bueno que él pudo llegar a aprender eso. Pero también este salmo tiene una parte B, que son los versículos 3 y 4, donde acá había un peligro exterior que eran los enemigos, o el enemigo. Él habla en plural, pero evidentemente, seguramente había identificado a alguno de esos enemigos o algún enemigo que realmente estaba tratando de desalentar y, por supuesto, preocupar a David, ¿no? Entonces, ¿qué hace él? En los versículos 3 y 4 nosotros vemos que David ora en medio de esa angustia que tenía, en medio de ese lamento que está expresando. Él ora y pide tres cosas. En primer lugar dice, mírame, que es para pedirle al Señor que prestara atención a su vida. Había algunas expresiones eran muy judías, ¿no? Por ejemplo, mírame Señor, o yo miraré el rostro. Obviamente esas eran expresiones que se transmitían de fe, ¿no? Por fe, es decir, no es que iba a ver el rostro de Dios, nadie pudo ver a Dios jamás, pero de alguna forma el hecho de que Dios lo mirara o que él pudiera ver el rostro de Dios significaba que Dios estaba bendiciendo su vida, que era la bendición que realmente él estaba esperando, ¿no es cierto? Dios había escondido su rostro, y él quería que volviera a ver, o que el rostro de Dios volviera otra vez hacia él, ¿no? Y como dije, esto es un símbolo de bendición, cuando Dios, de alguna forma la expresión se fija en la Escritura, que Dios con su rostro mira nuestras vidas, o nosotros podemos ver el rostro de Dios, es porque hay una comunión, hay una bendición, ¿no es cierto? En segundo lugar, David le pide que el Señor le respondiera. Primero dice, mira, y después responde, ¿no? Y de alguna forma lo que está diciendo David, Señor, mandame algún tipo de aliento, mandame algún tipo de respuesta que yo pueda ver que no te has olvidado para siempre. Y a veces no nos pasa a nosotros, mis hermanos, que estamos a lo mejor pasando esa dificultad, esa prueba extensa, y Señor, mandame algo que yo pueda saber, una señal, algo de una persona, una palabra, algo que yo pueda ver, que realmente todavía tú me puedes escuchar. Entonces él pide al Señor que le responda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como dijimos antes, él se había sentido o se sentía en ese tiempo abandonado por Dios y que con sus oraciones no estaba logrando nada. Es como decía antes, ¿no? A veces oramos y no pasa nada.
¿Y qué sucede? ¿No es cierto? Muchas veces estamos orando por algo, estamos pidiendo algo al Señor y después decimos, no es verdad. Y entramos en lo que vimos hace un momento, ¿no? Empezamos a buscar en nosotros mismos, en nuestros sentimientos, bueno, yo cómo puedo resolver esto, cómo puedo darle una mano al Señor. Sin embargo, nosotros vemos que David ora en medio de su angustia, de su dificultad. Y la tercera petición que hace en su oración fue: alumbra mis ojos. Dice que dice el versículo 3: alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. ¿Qué está diciendo acá David? Que sus ojos recobraran el brillo, la alegría, hermanos. Ustedes ven que cuando uno se encuentra con una persona quizás en desánimo o deprimida, en la mirada, en la mirada lo vemos tristes. Se nota que su corazón está expresando a través de sus ojos lo que está pasando. De hecho, la Biblia dice que la lámpara del ojo es el cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo, perdón. ¿Por qué? Porque nuestros ojos, de alguna forma, están expresando lo que está en nuestro corazón, ¿no? Y él dice: alumbra mis ojos. Evidentemente, no solo era una iluminación espiritual lo que estaba diciendo David, sino que también él requería la mentalidad y la fuerza física y emocional que estaba necesitando. Que muchas veces, justamente a través de los ojos, uno puede verse, está caído, está abrumado, está depresivo. Y este desánimo le llegó al punto de decir: para que no muera, para que no duerma de muerte. Es decir, él estaba pensando que aún ese tipo de depresión, de situación emocional, lo podía llevar a la muerte. Por eso pide estas cosas al Señor. Y qué interesante, hermanos, porque, digamos, David estaba muy mal. Esta es la realidad. Esto no es simplemente que estaba angustiado porque no le trajeron algo para poder disfrutar. No, estaba mal dentro de su corazón, como cuando a veces nosotros estamos mal por situaciones, no podemos salir y no podemos la respuesta. Pero a pesar de eso, él seguía orando, él buscaba oración a Dios. Y como dije hace un momento también, él cuando hace esta oración, dice: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Él sabe que el verdadero Dios para él era Jehová, era Dios, es nuestro Dios. Pero es importante que también destaquemos, hermano, que David no solo estaba preocupado por su propia necesidad, estaba preocupado por la gloria de Dios. Él dice en el versículo 4: para que no diga mi enemigo, lo vencí. Él estaba proponiéndole a Dios: mira, Señor, si realmente mi enemigo es tu enemigo. De otra forma, él estaba presentando ese argumento: mi enemigo es tu enemigo. Y si mi enemigo me vence, va a dar la razón de que el Dios que yo adoro, el Dios que yo busco, me dejó, no tiene poder, no actuó. Entonces él dice: para que no diga el enemigo, lo vencí. Y siempre recuerdo el Salmo 115, que en alguna oportunidad hace muchísimos años le puse un poco de música en los primeros versículos, y al principio ese salmo dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Y después dice: ¿por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora Dios? Y esto que habla, mis hermanos, que a veces nosotros debemos expresarle al Señor: Señor, sacame esta situación, para que los que no creen en ti no blasfemen tu nombre, para que no digan: ve, al final el que cree en Dios, cree en ese Dios y ese Dios no le responde, ¿para qué lo quiere? Entonces eso es lo que está diciendo David aquí: mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. ¿Por qué? Porque muchos de los que son enemigos, o que son enemigos de Cristo, enemigos de la cruz de Cristo, quieren nuestro fracaso, quieren nuestra caída, hermano. ¿Por qué? Porque ellos justifican de esa manera que no necesitan creer, no necesitan ese Dios que nosotros tenemos. Si ese Dios a nosotros no nos responde, ellos para qué lo quieren. Entonces ellos justifican que no necesitan a ese Dios, ¿no? Y es interesante pensar en esto, mis hermanos. Acá
los enemigos de David eran muchos, ¿no? Recordemos que era un rey, y un rey siempre estaba en peligro de muerte porque tenía gente que lo traicionaba, tenía enemigos reales. No sabemos bien, como dije antes, si era realmente Saúl o era otra situación la que estaba viviendo. Pero nosotros, hermanos, no tenemos los enemigos que tenía David, pero tenemos enemigos. Quizás te convertiste hace un tiempo y empezaste a venir a la iglesia y en tu casa te recriminan todo el tiempo y te dicen, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te vas a meter en la fe, en la religión? ¿Cómo vas a seguir esto? Quizás a lo mejor tenemos problemas en nuestra familia por otras circunstancias, porque a lo mejor parte de nuestra familia es incrédula y tenemos discusiones por cosas. Incluso ha habido casos por herencia, hermanos, donde se han peleado la familia, donde han querido tener una parte. Son enemigos muchas veces que aparecen en nuestra vida. O quizás problemas con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros cónyuges. Y a veces vemos que esas personas que no conocen a Cristo se convierten de alguna forma en una oposición para nosotros y nosotros no vemos la respuesta. Entonces surge, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero nosotros vemos que acá el rey David, pensando en sus enemigos, estaba pensando también en la gloria de Dios, en el testimonio de Dios. Señor, yo quiero que vos me des la victoria para mostrarte a todos estos enemigos que tú eres el verdadero Dios, que tú eres el Dios de la victoria. Él escribió en una parte, en el Salmo 35, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa ni en el ojo, porque no hablan paz, y contra los malos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, nuestros ojos lo han visto. Él está diciendo, hay gente justa en la tierra que quiere seguir confiando en ti. Demuéstranos, Señor, que tú eres Dios. No le des lugar a esos enemigos. ¿Se acuerdan cuando Dios quiso destruir al pueblo de Israel y le dijo a Moisés, bueno, no te hagas problema, yo voy a destruir este pueblo y te voy a buscar otro? Y Moisés dijo, no, ¿qué van a decir los que no creen en ti? Sacaste un pueblo de la esclavitud todo, y lo mataste en el... No. Hasta Moisés pensaba en la gloria de Dios. Interesante esto porque indudablemente, más allá de nuestras situaciones y de nuestras problemáticas y de nuestros lamentos, hermanos, todo se trata de Dios, todo se trata de Él, a Él le debemos dar la gloria. Y a veces Dios permite todas estas cosas, parece que Dios está en silencio, parece que tenemos un cielo de plomo que no llega, no pasa al cielo raso en nuestra oración, pero Dios está trabajando, Dios está trabajando, Dios está trabajando. Y esto es muy importante. Y llegamos a la parte final del Salmo. Y nosotros, como dijimos, esa lucha interna con sus sentimientos, esa lucha externa con los enemigos, pero ahora la mirada de David va hacia arriba porque va hacia su fe. Es su fe la que realmente es la que le da la victoria. Los últimos dos versículos dicen, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Su confianza en la misericordia de su Dios, porque como dijimos en el versículo 3, él dice, Señor Jehová, mi Dios, Dios mío, ¿no? Él pone su confianza, su fe en la misericordia de Dios. Y es importante, la misericordia de Dios nos habla de ese amor constante, mis hermanos, ese amor constante que tiene Dios por nosotros, aún en los momentos que parecen no estarnos. Aún en los momentos que creemos que Dios nos ha abandonado. Pero Dios nunca le falló a David, nunca le fallaría. Y es importante porque David confiaba en la misericordia del Señor, ¿no? Y hay una frase que yo me anoté acá, que se la quiero compartir, y es esta: el pueblo de Dios no vive de las explicaciones, vive de promesas. Vive de promesas. Y esas promesas son inmutables como es el carácter de Dios. Las promesas de Dios son sí y amén.
Y Él nunca va a faltar una promesa. Él va a cumplir una promesa. Y acá, por ejemplo, hay un texto en el libro de Mateo, ¿no es cierto?, donde después de ver a una persona que estaba pidiendo por una sanidad, el Señor le dice a esta persona: de acuerdo con tu fe te sea hecho. Él o ella puso su confianza en el Señor y realmente el Señor dijo: bueno, de acuerdo con tu fe te sea hecho, ¿no? Y confiar en el Señor, como dice el final de este salmo, conduce a alegrarnos de su salvación. La parte B del versículo 5 dice: mi corazón se alegrará en tu salvación. Y termina diciendo: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Otra versión, la nueva versión internacional, lo traduce como: el Señor ha sido bueno conmigo. Y es importante, hermano, las circunstancias de la vida no cambian. No pasó que quiero el primer versículo, porque empezó a llorar y terminó cantando. No, las circunstancias no cambiaron, pero el Señor lo cambió. Le cambió la perspectiva. Y eso ocurrió cuando David dejó de mirar sus sentimientos y sus enemigos y por fe puso confianza en la misericordia del Señor, ¿no? Y bueno, esto nos muestra, ¿no?, que en medio del dolor David llega a entender a quién recurrir. Y acá está, digamos, el centro de todo, ¿no? Él recurre al Dios vivo y verdadero. Y a veces nosotros, en una situación de dolor intenso, de una prueba que no termina, que, como dije antes, nos empezamos a preguntar y a preguntarle a Dios: ¿hasta cuándo? ¿No es cierto? Podemos buscar ayuda equivocadamente. Puede ser que uno busque refugio en un Dios falso, o peor aún, en el pecado, o la droga, el alcohol, u otras cosas, porque eso sería más complejo todavía el dolor, ¿no? O buscar en cosas buenas, como la familia, el estudio. Pero lo único que puede sacarnos el dolor, esa angustia y ese lamento en nuestro corazón es solo Dios. Por eso este salmo termina con esa palabra de fe: mi confianza la tengo en tu misericordia. Mayor, él se refiere mayor en relación a los enemigos. Los enemigos no confían en Dios, pero yo sí. Y en esa confianza sé que tú me vas a responder. Termino con esto, mis hermanos. Tal vez te estás preguntando con David: ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y es interesante ver un personaje importante en la palabra de Dios que se sintió abandonado, se sintió totalmente abandonado. Y ese fue Jesús, cuando estaba en la cruz, y él dijo: Dios mío, o Eloi, lama sabactana, ¿no? Significa: Dios mío, ¿por qué me desamparas? Y nosotros sabemos que Jesús fue totalmente abandonado por Dios a causa de nuestro pecado. Es decir, para salvarnos a nosotros Dios tuvo que abandonar a Jesús. Y obviamente no recibió respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque realmente Jesús estaba dando su vida para salvarnos a nosotros. Y cuando nosotros miramos que Jesús fue abandonado por Dios, siendo que no había hecho mal alguno, no tenía pecado, ¿cierto?, eso nos da confianza, porque al creer en Jesús podemos saber que Dios nos protegió a nosotros llevando la carga sobre Jesús. ¿Para qué? Para que Él pueda acompañarnos en medio de nuestras aflicciones y nuestros lamentos, y pueda Él ser, a través de nuestra fe en Él, que resuelva nuestra situación. A veces hay que esperar, pacientemente esperemos, dice el Salmo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder esperar, Mientras tanto, mientras estamos atravesando este valle de sombra, de muerte, como dice la palabra de Dios, oremos, pidámosle al Señor, sigamos haciéndolo, aunque no veamos la respuesta. Pero seguramente nuestro lamento
terminar en canto. Terminar en canto porque el Señor Jesús quiere poner eso en nuestro corazón. El Señor bendiga su palabra. Aquel que nos amó